Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí listos, estamos muy contentos. Los saludamos desde aquí, desde la Iglesia Puerta del Cielo y Clavería. Somos los pastores Martínez Ni y vamos a tener ahora un nuevo tema muy importante. Vamos a, en este discipulado que se llama Los Fundamentos para la Vida Cristiana, estamos de la mano de nuestro Señor, caminando para este crecimiento y esta madurez espiritual que necesitamos para que no vengan los vientos y que nos estén moviendo de nuestra fe, para que nos mantengamos firmes. Y estamos pasando a esta parte de que se refiere a los fundamentos del discipulado, con una música de fondo muy mexicana. Aquí la tenemos. Pero bueno, vamos a comenzar. Bienvenidas. Y el día de hoy vamos a ver la importancia de los buenos fundamentos. ¿A qué se refiere esto? Vamos a ver unas escrituras claves, porque hemos visto que es muy importante que podamos crecer en el Evangelio, que no nada más nos quedemos con los domingos que tenemos predicación. Yo creo que la base del crecimiento espiritual está en conocer a Dios. Lo hemos estado viendo como una necesidad muy grande. No es lo mismo nada más escuchar una predicación que nos trae una inspiración, nos trae luz sobre algún aspecto de nuestra vida para que lo pongamos en la práctica, a que conozcamos verdaderamente el fundamento de ese conocimiento o de esa palabra que se está haciendo. ¿Sí? Voy a hablar más fuerte para que no me gane la música. Vamos a leer Hebreos 5, 12, 14. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Esto es, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nacemos en el Evangelio somos bebés espirituales, y los bebés como necesitan tomar lechita, y esa lechita pues es nada más poquito alimento porque su estómago no se ha desarrollado bien. Pero a medida que va creciendo ese bebé espiritual también va teniendo necesidad de alimento más sólido. Entonces eso es lo que quiere decir esta palabra, que ese bebé espiritual tiene que crecer. A nadie le va a gustar tener un muchacho de 25 años que todavía use pañal. O sea, sería muy feo. Sería muy feo. Y que coma papilla. Que coma papilla. O sea, nosotros como padres nos preocuparíamos que nuestro hijo no controlara los esfínteres a tiempo, o que no pudiera, o que no le salieran los dientes. O sea, necesitamos ese crecimiento espiritual, y nuestro Padre Celestial quiere ver en nosotros que vayamos creciendo y que nos vayamos desarrollando de manera sana. Para eso es este discipulado, ¿verdad? Así es, muy bien dicho, esposa, y bueno, ahorita parece que hay un poco más de calma. Entonces, vemos este asunto de los fundamentos. Los fundamentos son como los cimientos de una casa. Los cimientos de una casa son muy importantes. Mientras más alta va a ser esa casa, ese edificio, necesitamos profundizar más para poner ese fundamento. No vamos a poner un fundamento pequeñito de medio metro si tenemos pensado meter una casa de 3 pisos. No va a aguantar.
A la hora de cualquier temblor, sobre todo los que vivimos en zona sísmica, pues sabemos lo que pasa con ese tipo de construcciones, se vienen para abajo y es una ruina para todos, para los que viven ahí, para los que van pasando, en fin, es una ruina terrible y no podemos exponernos a esto. Lo que vamos a hacer es construir profundo y además de profundo, de buen material. Le vamos a meter piedra, le vamos a meter concreto, le vamos a meter varilla, le vamos a meter lo necesario para que podamos tener un fundamento firme y sobre ese fundamento podamos edificar con confianza y con seguridad. Entonces, nosotros somos templos espirituales, ¿verdad? Edificios espirituales. Por lo tanto, necesitamos un fundamento, un cimiento de la misma manera espiritual. Dice la palabra en 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son suyos? Quiere decir que nosotros ya no somos nuestros, ya no podemos decir es mi vida. No, error, ya no es tu vida. Tu vida ya no es tuya, es de Dios. Y dice 1 Corintios 3:16, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Ahora imaginemos el Espíritu de Dios, es Dios mismo y está morando en nosotros. Bueno, pues ¿cómo vamos a tratar este templo? ¿Cómo vamos a tratar nuestra propia vida si el Espíritu Santo está con nosotros? Eso es algo que hay que pensarlo con mucha seriedad. También dice la primera carta de Pedro 2:5, ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí cuando dice como piedras vivas, se está refiriendo a esas piedras que van conformando el edificio. Entonces, necesitamos tener un fundamento, un cimiento firme. Y cada uno de nosotros también tener la fortaleza, la firmeza suficiente como para que podamos ayudar a que ese edificio se vaya levantando con seguridad, que no vayamos a hacer la parte débil que provoque que se caiga, que se venga para abajo todo el edificio, sino que tenemos que estar bien fundamentados y bien sólidos para poder llevar a cabo la obra que Dios tiene para nuestras vidas y para toda su iglesia, por supuesto. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver cuál es ese fundamento en nuestra vida cristiana, en el conocimiento de Dios. ¿Cuál es el fundamento? Cristo Jesús es nuestro fundamento. Él lo consideramos la piedra del ángulo, lo consideramos la roca firme donde nosotros vamos a edificar. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3:11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, la realidad, lo fundamental en nuestra fe es nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas religiones y todas son muy respetables, pero el fundamento es el sacrificio de Jesucristo. Si no tenemos a Jesucristo, entonces pues nos perdemos en una serie de ideas, de filosofías, de pensamientos o de religiones, de lo que sea, y no llegamos al fundamento de la fe para verdaderamente conocer a Dios, porque Jesús es el que nos mostró al Padre, nos mostró a Dios mismo en su persona. La imagen misma es nuestro Señor Jesucristo. Él es la roca sólida. Y para tal cosa, para poder poner ese fundamento que es nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, necesitamos quitar muchas otras cosas que están estorbando. Necesitamos quitar, cavar profundamente hasta llegar a esa roca. En el momento en que nosotros
llegamos a esa roca y quitamos todo lo que estorbe, entonces podemos comenzar a poner los cimientos. Así es, así es. Nosotros vamos a fundamentar nuestra vida sobre la roca. De ahí vamos a construir hacia arriba. Dice 1 Corintios 3, 10 al 15. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, lo que decía la esposa. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Bueno, ¿esta palabra qué quiere decir? Nosotros en el momento en que somos regenerados, en que tenemos una nueva vida, en que tenemos un nuevo nacimiento, en que nosotros decidimos aceptar el perdón de nuestros pecados, hacer válida en nuestra vida la obra del Señor Jesucristo en el Calvario, en ese momento nosotros somos salvos. Tenemos la salvación eterna. Y después, a partir de ese día, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar haciendo lo que Dios nos dice o vamos a estar haciendo lo que nosotros queremos hacer? Bueno, pues aquí está la diferencia de esto que se está hablando. Si nosotros estamos haciendo lo que Dios nos dice que hagamos, entonces vamos a estar edificando con oro, con plata, con piedras preciosas. Pero si estamos trabajando por nuestra propia cuenta y haciendo lo que nadie nos dijo que hiciéramos, entonces estamos edificando con madera, con hojarasca y con heno. Que esos, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pues métele un cerillo, ¿verdad? La madera, el heno y la hojarasca se van a quemar. La piedra preciosa, la plata y el oro, no les va a pasar nada, al contrario, van a quedar en una mejor condición. Entonces, nosotros ya tenemos la salvación por la gracia de Dios, pero ahora nos corresponde edificar. Sí. Es lo que se le llama obras muertas. Exacto. Es decir que pues nosotros muchas veces hacemos cosas que pensamos que le agradan a Dios o que nos pueden ayudar a que nos vea con mejores ojos, pero por ignorancia no sabemos realmente qué es lo que Dios verdaderamente quiere. Y a veces estamos haciendo cosas que van en contra de la voluntad de Dios o de lo que a Dios le agrada, ¿no? Ahora sí, casos, como dice el dicho, ¿no? No me ayudes, compadre. A veces estamos haciendo lo que Dios no nos pidió que hiciéramos. Y ahí estamos, y estamos bien entusiasmados haciendo lo que Dios no nos dijo que hiciéramos. Eso es una obra muerta. No sirve absolutamente para nada. Como por ejemplo, puedo decir ejemplos que pensamos que Dios nos va a hacer más caso si nosotros hacemos sacrificios, si nos flagelamos o si hacemos peregrinaciones. Muchas veces tenemos esa ignorancia de saber si realmente lo está pidiendo Dios. Por eso es importante conocer la palabra de Dios y conocer quién es Dios, para que sepamos qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. Y no estemos en ignorancia haciendo este tipo de obras muertas que con el fuego se van a quemar y no van a servir para nada. Así es. Así es. ¿Sí? Así es, definitivamente. ¿Cómo vamos a saber eso? Lamentablemente lo vamos a saber con seguridad en el día final, cuando sean probadas. Pero ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, por eso tenemos que ser sensibles a lo que el Espíritu Santo nos esté diciendo que hagamos. No estemos haciendo cosas que a la larga no van a servir de nada.
enfoquémonos en lo que Dios quiere para nuestras vidas, en lo que Dios quiere que hagamos también por nuestra comunidad, por nuestra familia, por nuestra iglesia. Ujú. Esas son obras que van a ser probadas y van a resistir. Van a resistir esta prueba de fuego. Ujú. Sí, esposa. Bueno, pues hay dos maneras de construir. ¿Cómo vamos a construir? Dice la palabra de Dios que se construye sobre la roca, que es nuestro Señor Jesucristo, o se construye sobre la arena. Entonces, eso depende de dónde vamos a construir para que se mantenga estable y firme nuestra construcción en base al fundamento que está sobre la roca. Si no, pues, ¿cuáles son estas arenas? Estas arenas, pues, es el pensamiento que tiene el mundo de que todo es relativo. Es el pensamiento de filosofías, de que cada quien tiene la propia perspectiva y filosofía de la vida, y pues escuchamos y nos parece interesante, pero pues hay ideologías diferentes, hay las tradiciones, como decimos, o sea, ¿qué tradiciones tenemos? Pues a lo mejor aprendimos, porque así nos enseñaron nuestros padres, ¿verdad? A aprender una veladora, pero conocemos, o sea, son tradiciones, pero conocemos el fundamento, conocemos el origen de esa práctica. Si no la conocemos, pues estamos haciendo tradiciones, pero huecas. No las sabemos, o no sabemos por qué estamos haciendo las cosas. Si estamos convencidos y sabemos el origen y sabemos el fundamento, está bien. Pero si no, ¿por qué estamos haciendo tantas cosas, no? Y bueno, de aquí vamos a ver que todo esto es sabiduría humana, y el Señor nos dio la capacidad de que podamos nosotros conocer su palabra, fundamentarnos en ella y a partir de eso empezar a edificar nuestra vida cristiana como hijos de Dios, siéndole agradable, y además esas obras que nosotros vamos a hacer, esa construcción que vamos a hacer, va a permanecer para siempre, para toda la eternidad. Debemos de tener una mentalidad del reino de los cielos. Estamos aprendiendo a vivir en este nuevo reino donde Dios nos ha trasladado, al reino de la luz. Y bueno, ¿qué es una vida sólida? El Señor Jesús dice que todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las pone por obra, será mi discípulo. Bueno, pues entonces dice que todo aquel que viene a mí, nosotros ya hemos llegado a Él, lo hemos buscado y hemos comenzado una relación con nuestro Señor Jesucristo. Pero dice que el que oye mis palabras, estamos escuchando ahorita acerca de su palabra que está fundamentada en la Biblia, que es la palabra de Dios, y también que la pongamos en práctica, porque también podemos oír mensajes hermosos, mensajes de consuelo, de paz, pero si no lo ponemos en práctica, como dice aquí, por ejemplo, el que viene a mí y que oye mis palabras y que las pone en práctica, entonces será mi discípulo. Porque de otra manera, si no ponemos en práctica lo que estamos escuchando, ¿qué sucede? Dice en el versículo 46, dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Dice el Señor Jesús. O sea, a lo mejor sí lo amamos y sí lo necesitamos y lo buscamos y todo, pero si no lo obedecemos, dice, entonces no soy tu Señor. Tú te estás mandando por ti mismo, ¿no? Como solito, tú te mandas solo. No, ahora, como decía el esposo, ya nuestra vida no nos pertenece, tenemos un dueño y tenemos un Señor. Tenemos una responsabilidad. A quien rendirle cuentas. Entonces dice que lo obedezcamos y que oigamos, pero también hagamos lo que nos dice. Sí, esto que está diciendo la esposa está en Lucas 6,
del 46 al 49. Ahorita mencioné el versículo 46, pero no dijo el capítulo. Okay. Entonces, Lucas 6, del 46 al 49, y es una parábola que hace el Señor. Y comienza así: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Y entonces va a proceder a lo que está diciendo. Dice el 48, dice: semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Entonces, una persona que se toma el tiempo, tiene la diligencia de ponerse a cavar, de llegar hasta donde está la roca, y a partir de ahí empieza a establecer el fundamento para su casa, bueno, pues es una persona sabia. Es una persona que dice, aquí un poquito más adelante, en el mismo versículo 48, pero en la segunda parte, dice: cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa. ¿Qué quiere decir? Nosotros estamos edificando nuestra propia vida. Y va a venir un río, o varios ríos, y van a pegar contra nuestra vida, van a pegar contra nuestra casa. Y ahí es donde nuestro fundamento va a ser probado. Dice la tercera parte: pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, como esta casa permaneció ante ese río desbordado, ante esos vientos tempestuosos, así si nosotros tenemos nuestra vida bien fundamentada, entonces nuestra vida va a resistir los tiempos de prueba. ¿Cómo hemos reaccionado ante este casi un año que llevamos encerrados? No lo sé. Cada quien ha reaccionado de manera diferente. Y yo creo que lo importante es ver cuál es el resultado que se tiene después de todo este tiempo. ¿Cómo nos llevamos con nuestra familia? A lo mejor ya cada quien anda para su lado porque ya no se aguantan. Qué triste sería eso. Pero a lo mejor no, a lo mejor hemos encontrado una mejor manera de comunicarnos. ¿De qué va a depender? Del fundamento que cada quien tenga. Y esta prueba es ese río que viene contra la casa. Dice el 49a: mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, sobre arena. Entonces, hemos ido alguna vez a la playa, ¿va? Ponemos una sombrilla y ahí está la sombrillita, pero en cuanto empieza a soplar el viento, ¡pum!, ahí se fue la sombrilla. ¿Por qué? Pues porque no está bien firme, está sobre la arena. Entonces imagínense tener una casa entera sobre la arena. Con cualquier vientecito, con cualquier movimiento, con cualquier inundación, pues se va a ir, ¿verdad? Dice: contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces así es, con la menor de las pruebas, ¿nos vamos a caer o vamos a permanecer firmes? Bueno, pues si caímos, hay que levantarnos y hay que tomar el tiempo, la diligencia, el trabajo para fundamentar sobre la roca, para ser esas personas sabias que dice la palabra, que son las que edifican sobre un fundamento bien basado en la roca, con un fundamento firme. Y no seamos como los necios, como los tontos, que edifican sobre la arena por flojera. Básicamente es porque, como el cuento de los tres cochinitos. Como el cuento de los tres cochinitos, está basado precisamente pues en esta parábola, ¿no? De alguna manera. Ajá. Así es. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Después, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que esto que estamos aprendiendo en estos cursos, eso precisamente nos está llevando a que tengamos esos fundamentos bien plantados, para que no seamos llevados de todo lo que escuchamos o de todo viento de doctrina, que nosotros decimos: no, pues yo creo yo creo en la Biblia, y que te digan: no, pero eso fue escrito por los hombres, no, y son fábulas, no, eso no existe, no, los milagros no existen. Y te empiezan a envolver y dices: ay, sí, y tu fe se viene para abajo.
Por eso estamos aprendiendo, porque vamos a poner los fundamentos suficientes para que mantengamos nuestra fe y tengamos además los argumentos, la convicción en nuestro corazón de lo que estamos creyendo, la experiencia de vivir en Cristo, de llevar a cabo su palabra y de que podamos nosotros dar un testimonio en nuestra propia vida y que podamos nosotros compartir esta fe también. Así es, un poquito de lo que dice la esposa y es totalmente cierto. Nosotros podemos discutir, podemos tener buenos argumentos, todo lo que sea, pero, esos argumentos, todo lo que digamos, va a haber alguien más listo que pueda venir y nos pueda atacar y nos va a hacer ahí sentirnos mal o dudar. Pero contra lo que nadie puede ir es contra lo que has vivido. Exacto, la experiencia. Nadie puede ir contra tu experiencia. Nadie. ¿Por qué? Porque es algo que viviste. Entonces eso nadie te lo puede quitar. Y contra eso nadie puede argumentar. ¿Verdad? Entonces, por eso es importante escuchar y vivir la palabra. Para que sea parte de tu vida, para que la tengas bien arraigada y para que entonces nadie te pueda mover. Nadie ni nada. Dice, los fundamentos son tan importantes porque con ellos vamos a llegar a la madurez. Y sin ellos, desafortunadamente, conocemos muchos cristianos que son como ese ejemplo que les puse al principio, que siempre se quedan bebés, que no crecen en el Evangelio, que no son probados, no permiten que Dios haga esa transformación en su vida al ir ejerciendo lo que Dios les va dando para que vayan creciendo. Ese alimento de la palabra. O sea, lo escuchan por un oído y les sale por otro y ya nada más están contentos, sentaditos, contentos de que Dios me ama, Dios me quiere, pero Dios quiere que crezcas. Entonces, todas estas verdades se encuentran en la palabra de Dios en Hebreos, en el libro de Hebreos. Ahí si quieren ustedes verlo, es un libro precioso donde van a encontrar todos estos fundamentos de los cuales estamos hablando. Si no echamos los fundamentos correctos, Dios no nos va a dar licencia para construir. O sea, necesitamos poner esos fundamentos correctos para también madurar y no quedarnos todo el tiempo con el biberón, ¿no? Con el biberón, con lechita, como todo el tiempo, ¿sí? Y porque hasta los animalitos se han fijado, por ejemplo, los gatitos que están amamantando a sus criaturitas y empiezan a crecer y empiezan a tener sus dientitos y sus garritas. Entonces, pues los lastiman a la mamá y ya la mamá ya lo que quiere es que ya se vayan y que ya coman su comida y ya, porque eso es algo que no es bueno, que no se pueden quedar así. Si eso estamos hablando de animalitos, pues menos todavía con hijos de Dios. O sea, los hijos de Dios no pueden mantenerse bebés toda la vida. Ok, ¿cómo nos damos cuenta que andamos en una cuestión de inmadurez? Hay varios como síntomas que nos pueden ayudar a saber si estamos en una situación de inmadurez, no para verla en otras personas, sino para verlo en nuestra propia vida. Primero, son tardos de oído. O sea, se les está diciendo y se les está diciendo y se les está diciendo y no reaccionan. No pasa nada. Cuando tenemos la madurez debemos reaccionar a la primera. En cuanto escuchamos que algo están diciendo que estoy haciendo yo mal, pues entonces hay que cambiar y hay que hacerlo bien. Entonces la primera es ser tardos de oído. La segunda es que son irresponsables. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues no me hago responsable de nada. Entonces, no tengo un ministerio, no ayudo en nada, no sirvo en nada, porque soy incapaz de tomar una responsabilidad. Y eso es muy importante. Desde la asistencia a la iglesia. Ahorita, bueno, pues no estamos asistiendo, no estamos teniendo los servicios
presenciales, pero ¿cuántos hay que ni siquiera se conectan? ¿Cuántos hay que no ven los videos? Pero sin embargo, si están diciendo, no, yo ahí estoy. No es cierto, no es cierto. Eso lo único que está indicando es irresponsabilidad, y eso quiere decir que hay inmadurez. Lo mismo que decía la participación, ¿verdad? Una persona madura, una persona que está dispuesta, luego se acerca y dice, oye, ¿en qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? Pero el que no es maduro, pues se hace a un ladito. Oiga, necesitamos que alguien haga esto. ¿Quién yo? ¿Cuál a mí? ¿De qué me hablas? Yo no me enteré, o voy al baño, ¿no? Entonces, ahí está el punto. No tienen discernimiento, no son capaces de distinguir lo bueno de lo malo. No son capaces de distinguir una palabra que viene de parte de Dios y una palabra que viene del enemigo. Entonces, no tienen ese discernimiento porque no han sido ejercitados. Tampoco tienen estabilidad. Van de un lugar para otro. Andan por todos lados. Eso no quiere decir, o sea, tú tienes una base. Tú tienes una iglesia. Tu iglesia local. Ahí estás y eres fiel a ese lugar. Eso no quiere decir que no puedas escuchar de otros lugares. Claro que puedes hacerlo. Con discernimiento, con humildad de espíritu, puedes escuchar lo que sea. Y aprende lo bueno. Pero eres fiel a tu iglesia. Voy a poner un ejemplo. Sí, un ejemplo que escuché de un pastor que decía, o sea, nosotros comemos nuestra comida casera, en casa. Ahí es donde la preparamos, donde sabemos los ingredientes que tiene, donde buscamos el alimento adecuado para nuestros hijos. Pero es bueno que de vez en cuando vayamos al Vips o que nos inviten a comer en otro lado. Y vamos y comemos y todo, pero no vamos a estar comiendo siempre en la calle, ¿no? Hace daño. Como que hace daño. O sea, necesitamos, ¿verdad?, ver cuáles las necesidades que hay en tu casa espiritual y en la iglesia local a la que asistes, ¿sí? Entonces, los que pertenecemos a la red apostólica, Redime, estamos sujetos a las autoridades, y de ahí a nuestros pastores, y de ahí a los apóstoles, a nuestro coro, en fin, tenemos una línea de autoridad, que claro que sí nos nutrimos o tenemos vemos otras cosas, pues escuchamos otras iglesias y todo, y eso es muy bueno. En YouTube oímos conferencias, leemos libros, por supuesto, claro. Eso nos ayuda, nos nutre, pero en cuanto a lealtad, nosotros tenemos nuestra línea, ¿no? Y sobre esa no nos podemos, ¿no? Claro. No nos debemos, ¿no? Así es. ¿Estaba usted donde? No, yo ya terminé. Ok. Vamos con las razones. Bueno, también otra de las razones de la inmadurez espiritual es que esto es terrible. Esto es terrible. Lo hemos comentado, que en realidad no ha nacido de nuevo. Una persona que a lo mejor por emoción o por compromiso hizo su oración para aceptar al Señor Jesús, pero que en realidad en su corazón lo dijo de labios, pero no lo hizo de corazón. Entonces a lo mejor está viviendo con una idea como de simpatizante, ¿no? O sea, soy simpatizante de Jesús, pero yo tengo mi vida, ¿no? O sea, que no se meta demasiado en mi vida, y a lo mejor no hizo esta confesión de fe de todo corazón y no ha sido renovado su espíritu. Eso. Ese es un problema terrible porque... Sí, no ha sido regenerado, no ha nacido de nuevo, no ha nacido del espíritu, y pues está imitando a otros, pero en realidad no lo hace por su propia vida, por la propia naturaleza que ha sido cambiada. O sea, nada más, pues es como, sí, como en cualquier religión, o sea, te vas a ese lugar, a esa reunión, y aprendes y conoces y todo, pero si no hay una verdadera transformación espiritual, un nuevo nacimiento espiritual,
O sea, pues nos quedamos al nivel de ideas, de ideologías, y ya, y de ahí no pasa. Entonces esa es una de las razones de la inmadurez. Dice la palabra de Dios que el Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así es. ¿Qué dice el Espíritu Santo a tu vida? Si no te dice nada, ¿estás convencido? Cuidado. ¿Estás convencido de que eres hijo de Dios? Porque ahí habría que hablar con Dios, habría que hablarlo. Oye, ¿sí soy tu hijo? ¿No? Sí, esto es una búsqueda del rostro de Dios para estar, oye, yo quiero, sí quiero esa comunión contigo, ¿verdad? Necesito verdaderamente tener la convicción en mi corazón. Cuando tienes esa convicción, nada te mueve. Nada te mueve, ninguna idea. En 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y todas las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Si tú hiciste de todo corazón esa confesión de fe, esa oración para recibir al Señor Jesús de corazón, eres una nueva criatura. Y las cosas viejas ya pasaron. Esta es una nueva vida, por eso estamos hablando de fundamentos. Porque de aquí vamos a comenzar a crecer en Cristo. ¿Sabe qué, esposa? Que ya se nos está acabando el tiempo. Y yo creo que es importante en este momento que hagamos nuevamente esta oración. Sí. Para que si en este momento tú te sentiste inquieto y dices, caray, ¿sí será o no será? ¿Será que realmente estoy regenerado o no? Por si acaso, vamos a hacer nuevamente esta oración y vamos a creer firmemente lo que estamos diciendo y vamos sobre todo a tomar un compromiso con nuestro Dios. Padre bendito, te doy muchas gracias porque pues me has inquietado, Señor, en este tiempo. Yo te pido, Padre, que toques mi corazón, que perdones mis pecados, que perdones todo este tiempo que he estado fingiendo, Señor, lo que realmente no soy. Te pido, Padre, que por la obra del Señor Jesucristo en la cruz, todos mis pecados sean perdonados, que pueda nacer a una nueva naturaleza. Y te pido, Señor, que vengas a mi vida, que quites todo lo malo que hay y que pueda tener una novedad de vida, que pueda andar conforme a tu voluntad y que ya no se haga mi voluntad sino la tuya. No porque sea algo obligado, sino porque, Padre, quiero ser parecido a ti, quiero ser un hijo tuyo, y un hijo se parece a su padre. Te doy muchas gracias por esta nueva oportunidad. Te pido, Señor, que limpies mi mente, mi corazón, para que el Espíritu Santo pueda venir, me pueda guiar, me pueda redarguir y que yo pueda estar atento y pueda obedecer lo que me esté indicando. Te doy muchas gracias por esta oportunidad. Entrego mi vida a ti para que hagas con ella lo mejor que solamente tú puedes hacer. Te doy muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Respiremos, respiremos seguros de que somos hijos de Dios, de que hemos sido redarguidos, que hemos sido restaurados, hemos sido regenerados, que hemos tenido un nuevo nacimiento. Vamos a seguir adelante, que Dios me los bendiga, denle una repasada a lo que hemos visto hasta ahora y vamos meditando y vamos poniendo por obra todo lo que escuchamos. Sí, es muy bueno. Yo me propuse cuando conocí al Señor, cuando hice mi oración, que cada palabra, cada conferencia que yo escuchara de mi iglesia, algo de lo que aprendiera lo ponía inmediatamente en obra. O sea, que me decían, no mientas. Bueno, pues entonces comenzaba a no mentir. Así es que pongamos en obra todo lo que nos está hablando Dios.
Y pues muchas gracias por estar con nosotros, los amamos mucho. Gracias Martita, Tete y todo el mundo que nos escucha y que nos ve. Muchas gracias. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Hasta luego. Hasta luego.